Nuestras vidas, hermanos, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa. Voy a invitarles a orar así como estamos sobre nuestros pies, pidiendo a Dios su dirección en lo que hemos de estar viendo durante esta tarde. Oramos. Padre bendito, en esos momentos, Señor, hay en nuestro corazón un deseo profundo, Señor, de tener este tiempo de comunión con usted. Gracias porque ha puesto en el corazón de cada hermano, Señor, de cada hermana, adolescente, joven, el poder estar aquí, Señor, buscando su rostro. Gracias porque su palabra nos dice que este es el día que usted ha hecho en el que su pueblo se reúne, Señor, y podamos gozarnos, Padre, en medio de la alabanza de su pueblo y disfrutar este tiempo de comunión con usted. Pedimos que ese propósito al cual hemos venido, Señor, sea cumplido. Que usted hable a nuestras vidas de una manera muy, muy especial, Señor, de tal forma que quede claro, Señor, su mensaje en nuestras vidas y podamos, Padre, experimentar una realidad de ello en nosotros, Padre. Ponemos en sus manos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, si hay algo que nos está inquietando en estos momentos, si hay algo que está distrayendo nuestra atención de ponerla en su palabra, pedimos que usted obre, Señor, y el único tiempo de concentración ahorita sea en su palabra y que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Para ello yo le pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estoy compartiendo con ustedes el Salmo número 42. Este Salmo, hermanos, comienza por ahí una segunda sección. No sé cuántos sabían que por ahí el libro de Salmos está dividido en 5 secciones y el Salmo 42 es el inicio de la segunda sección. Varios de estos salmos nos van a hablar un poquito acerca de esa plegaria pidiendo la bendición, la cercanía de Dios y posiblemente dentro de estos salmos encontramos algunas de las necesidades básicas del ser humano, que es la relación con Dios, y David la expresa muy bien en el Salmo 42. Desde hace mucho tiempo, tal vez que conozco este salmo, cuando lo leí por primeras ocasiones y hay hasta un canto basado en él, es uno de los salmos tal vez que más habla acerca de la relación con Dios y la necesidad que el ser humano tiene de esa relación o relacionarse con su Dios día tras día. Hoy en la mañana estuvimos por ahí compartiendo en uno de los estudios dominicales con adultos, en un grupo de estudio, hablando acerca de la parte del Antiguo Testamento, y venía a mi mente tal vez cuando estaba preparando este salmo para compartir con ustedes la prédica, lo que sucede por ahí en el Antiguo Testamento con el maná que Dios provee al pueblo. No sé si recordamos esta parte. Cuando en el desierto están caminando y ellos piden a Dios de su bendición y que Él provea, porque se quejaban de algunas cuestiones, Dios provee en algún sentido para sus vidas. Y provee día tras día por lo menos algo para alimentarlos y de alguna forma también algo para quitar la sed, pero habla en particular del maná. No sé cuánto recuerdan de esta parte de la Biblia, pero el maná caía todos los días, 6 días a la semana. El séptimo no había maná porque era el día de descanso para el pueblo judío. Pero ¿qué pasaba con el maná que descendía en el Antiguo Testamento hacia el pueblo? Se supone que ese maná solamente servía para la provisión diaria. Si ese día no la aprovechabas, tú no podías recolectar, de decir voy a recolectar para 2 días porque el día de mañana no puedo tener ese tiempo, ese alimento, perdón, no puedo disponer mi corazón para ir a recoger el alimento, entonces voy a almacenar el de 2 días. ¿Qué pasaba cuando alguien hacía esto? Ese maná se supone se echaba a perder porque solamente provisión día tras día de Dios hacia la vida del creyente. Cuando yo estaba leyendo, hermanos, el libro de Éxodo y a la misma vez preparando el tema para el día de hoy, llamó mi atención lo siguiente, ¿no? Que parecería que David, siendo uno de los hombres tal vez más allegados a Dios, habla aquí el salmo arriba en el 42, aparece algo al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Se supone que también había una adoración, una cercanía a Dios, pero en medio de esa cercanía y de esa relación con Dios, ellos necesitaban la presencia de Dios en sus vidas, momento tras momento. ¿Qué quiere decir? Me hizo pensar en algo. La provisión y la relación con Dios no es algo para mantenerse una vez a la semana. Lo que yo viva con Dios el día de hoy no me sirve para el día de mañana. Es decir, hablando de la necesidad de Dios en mi vida, yo necesito mantener una relación con Dios día tras día. No puedo decir, hoy me alimento y lo que hoy reciba me aguanta para 8 días, si el próximo domingo vengo, o el miércoles, o el día que alguien comparta algo en departamentos el viernes,
vuelvo a nutrirme, sino me parece que lo que expresa el Salmo es una necesidad de Dios que nunca logra ser saciada, porque si se sacia por un día, al día siguiente se supone el creyente debería de experimentar la misma necesidad de Dios en su vida. Ese deseo que lo llevará a buscar en las aguas de la palabra de Dios lo necesario para su vida espiritual. Hacía una relación con esto porque al estar leyendo me pareció esto una relación lógica. Y hay una pregunta lógica que surge en mi mente cuando estoy preparando por ahí este salmo y Dios me lleva a este salmo. La pregunta para mí, la pregunta para todos sería: ¿cómo está hoy tu vida espiritual ante Dios? ¿Realmente se encuentra saciada o te encuentras sediento de la presencia de Dios en tu vida? No sé cuál sea la respuesta, pero yo espero que todos los que aquí estamos y los que algún momento escucharán este mensaje, la respuesta sea la segunda: una necesidad de Dios en nuestra vida. Porque a pesar de que hoy escucho la palabra de Dios, el día de mañana sé que tendré necesidad nuevamente de Dios y su presencia en mi vida. A pesar de que hoy puedo escuchar algo de la palabra de Dios hacia mí, todos los días tendré la necesidad de esa relación con Dios y mi alma anhela a ese Dios vivo, anhela la presencia de Él en mi vida, anhela esa relación, anhela el conocer más de su persona. Y el Salmo, hermanos, me parece que refleja lo que debería de ser un creyente en la búsqueda de la presencia de Dios en su vida, no porque no esté, sino que anhelamos más conocerle, anhelamos más meternos con Él, anhelamos más conocer la palabra de Dios, anhelamos más ese deseo de búsqueda de Dios en nuestra vida, y esto nos lleva de alguna manera a lo que el salmista expresa. Aunque algunos atribuyen este salmo a David, no se nos dice que sea netamente de David, pero algunos dicen por ahí, por lo menos Charles Spurgeon, en un libro que él titula Los tesoros de los salmos, si mal no recuerdo, él dice que este salmo no es de David, o parece no ser de David, pero huele a David más que cualquier otra cosa, porque era un hombre que buscaba la presencia de Dios en su vida día tras día, una búsqueda insaciable, una búsqueda constante de la presencia de Dios. Y no se nos dice quién sea el salmista en sí, solamente habla acerca que es uno de los al músico principal más de los hijos de Coré, pero lo que sí podemos encontrar es que este salmista buscaba cada día más y más la necesidad de acercarse a Dios y mantener esa relación con ese Dios cercano a su vida, y lo podemos ver y palpar en cada uno de los versículos de este salmo. Y es por eso que te invito en esta tarde a ir y que vayamos a la vida, vayamos a este salmo y veamos cómo es una vida sedienta y cómo vivir bajo esa condición, porque me parece que todo creyente deberíamos de vivir bajo esta condición de la necesidad de Dios en nuestra vida. De hecho, ahí voy a ir con el versículo 1 y 2. Me gustaría ir analizando algunos pasajes. No voy a completar todo el salmo, los 11 versículos, pero sí por lo menos voy a tocar algunas cosas que me parecieron muy, muy importantes de este salmo para nuestra vida. Y las dos primeras de ellas, o bueno, la primera de ellas más bien aparece en dos de los primeros versículos. Versículo 1 y versículo 2 del pasaje dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Son por ahí los dos primeros versículos que aparecen dentro del salmo, hermanos. Lo primero que quiero compartir contigo, número 1, dentro de este salmo, recordemos, la prédica lleva por título el alma sedienta. Número 1 que me parece ahí necesario incluir y compartir contigo es la condición necesaria de todo creyente. Yo creo que todo creyente, no importa si tienes algunas semanas en el Evangelio, no importa si tienes algunos meses en el Evangelio, algunos años o algunas décadas, creo que todo creyente deberíamos de mantener esta condición en nuestra vida, un alma sedienta por Dios. Sabes, no sé qué te suene esto, ¿no? Pero hay gente que a veces tiene ganas de algo y no se le quita a menos de que tome aquello que quiere tomar. Hay gente que tiene ganas de Coca-Cola, y tú le ofreces cualquier otra cosa y no va a quedar satisfecha hasta que no beba el producto que él quiere en particular, que sería la Coca-Cola. No me pagan por el anuncio, pero si los hago más ricos no hay tanto problema tampoco. Pero puedo decirte algo, no va a quitar ni va a saciar su deseo hasta que no tome eso. Tú puedes ofrecerle un vaso de agua y si quieres fría con hielo, o puedes darle un 7-Up, o puedes darle Pepsi, o puedes darle cualquier otra, pero él seguirá pidiendo aquello que está buscando
hasta que no se sacie de aquello que está pidiendo. Bueno, el salmista en el versículo 1 y 2, me parece que es lo que está experimentando en la relación con Dios. Él comienza hablando acerca de una alusión a un animalito que normalmente va a buscar las aguas constantemente en su vida, y está hablando acerca de un ciervo. Y comienza diciendo como el ciervo busca por las corrientes de las aguas, y me fascina lo que viene a continuación. Así, ¿qué dice, hermanos? Clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sabes, cuando habla acerca de esto, no sé si has visto, pero una de las mejores maneras de cazar a un ciervo, bueno, alguien que busca cazar un ciervo, es encontrándolo en algunos lugares donde hay agua. Cocodrilos, para ellos es sencillo a veces salir y atrapar a algún ciervo cuando el ciervo está bebiendo, porque está en búsqueda de ese líquido necesario para su vida. Por lo que camina, por lo que corre, por varias cuestiones, normalmente estos ciervos tienden a ir a lugares donde hay agua para saciar esa necesidad que hay en sus vidas. El salmista dice, bueno, así como el ciervo brama por esas corrientes de agua, él dice, mi alma está sedienta de Dios y busca satisfacer su necesidad en Dios. Por eso digo, hermanos, que esto debería de ser una condición necesaria en todos nosotros. Yo no sé si realmente nuestras vidas estén así de sedientas por la palabra de Dios, por conocer de Dios en nuestra vida, por acercarnos a Él, por poder encontrar en Él la satisfacción a nuestra alma. Pero tristemente, hermanos, creo que muchos de nosotros buscamos más el anhelo de otras cuestiones diferentes al deseo de Dios en nuestra vida. Hay gente que les decía, ¿no?, este tipo de bebidas o algunas otras cuestiones que son de la vida diaria. Me parece que hay más necesidades otras que la necesidad primaria que debería de haber en la vida de una persona. Pocas personas, hermanos, muestran este deseo tan ferviente en su vida como este salmista lo está expresando en este momento. Es decir, si te preguntara a alguien de qué tiene necesidad, tal vez algunos diríamos de cualquier otra cosa antes que la presencia de Dios en nuestra vida. Algunos diríamos, necesito esto, necesito aquello, pero la presencia de Dios no sería una de las principales cuestiones en la vida, tal vez para algunos de nosotros. David sabía, bueno, o el salmista más bien, porque atribuimos siempre a David, pero no todos son de David, pero el salmista decía y sabía la necesidad que había en su vida. Y su necesidad, hermanos, era disfrutar de la presencia de Dios en él. Pero ojo con esto, el verso 2 me fascina lo que dice, porque dice, mi alma tiene sed de ¿qué, hermanos? De Dios. Y te decía hace un momento, no está pidiendo cualquier cosa, él no estaba buscando una religiosidad, él no estaba buscando algo que le diera satisfacción a su alma, más que solamente la presencia de Dios, pero no solamente de un Dios, sino del único Dios verdadero y real, que era el Dios vivo que él adoraba, buscaba y sabía que existía. Recordemos que en el tiempo de David y tiempo atrás y tiempo después, había diferentes deidades que el pueblo judío tenía, y algunas de ellas fueron adoptadas por parte del pueblo. Eran deidades que habían encontrado en otros pueblos más, como en Egipto. Tú recordarás aquel becerro que en algún momento ellos se hacen intentando una búsqueda en un lugar inadecuado. Recordarás que en algunos momentos ellos tienen algunos lugares altos para adoración, algunos dioses como Moloc, como Acera y como otras deidades que en algún momento existieron en algunos pueblos cercanos a ellos. Pero David, me gusta lo que dice, él tiene el deseo y la necesidad, pero no cualquier cosa está buscando. Lo que está buscando es la presencia del Dios vivo en su vida. Sabía quién era esa persona quien estaba buscando, y él dice en el verso 2, tengo sed del Dios vivo, no cualquier Dios, no cualquier religiosidad, no algo de alguna manera que me entretenga, sino alguien que solamente puede saciar la sed que yo puedo experimentar en mi vida. La encuentro saciada, dice él, en el Dios vivo. Y esta parte, hermanos, me fascina. ¿Por qué él anhelaba tanto esto? ¿Y sabes algo? Él hacía una pregunta. Y la pregunta que aparece en el verso número 2, al final me gusta lo que dice ahí. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me parece lo que esta pregunta está demostrando es un anhelo ferviente en la vida del salmista por acercarse a ese Dios que era el único que podía satisfacer su deseo, su necesidad espiritual que en ese momento estaba experimentando. Por eso creo esto, hermanos, lo que estoy poniendo ahí, me parece que ese debería de ser el anhelo de muchos
de nosotros. Más que el anhelo de venir a una reunión, más que el anhelo de leer la Biblia por leerla, más que el anhelo de orar para no sentirme mal porque voy a comer sin orar, el anhelo de cualquiera de nosotros debería de estar en búsqueda de ese Dios vivo que puede satisfacer nuestra necesidad espiritual en cualquier momento. Ahora, como lo digo ahorita, creo que David, si alguien le hubiera preguntado, o a cualquiera de los que escribe algunos de los salmos más bonitos de los que existen en Salmos o en el libro de Salmos, son personas que nunca logran satisfacer su necesidad espiritual porque siempre están en búsqueda de satisfacerla, porque entre más uno conoce de Dios, más necesidad siente en su vida por acercarse a Dios. No sé si esto lo has experimentado, pero agradezco a Dios por la vida de algunos creyentes que han pasado años o décadas y siguen con la búsqueda de ese deseo de satisfacer su necesidad espiritual y nunca han encontrado la satisfacción, no porque no le exista, sino porque una persona entre más conozca de Dios, más deseos tiene de meterse con ese Dios, conocer a Dios, experimentar a Dios y sentirse más allegado a Él cada día. Y esta parte me parece que es un deseo que deberíamos de tener todo creyente. Esta condición debería de ser la condición que cualquier creyente deberíamos de experimentar en nuestra vida, hermanos. Por eso el Salmo el Salmo 42 me fascina, porque comienza hablando de lo que debería de ser la vida de cualquier creyente. Una vida en búsqueda de Dios constante. Sabes, hay cosas que tú y yo requerimos día tras día. Y aunque nos satisfacemos de ellas o encontramos satisfacción, llega un momento en el que las volvemos a buscar. No sé cuántos de ustedes, hermanos o hermanas, en esta tarde, después de terminar el culto de las 12, que acabó alrededor de las 2, como 15 antes de las 2, tenían el deseo de ir a comer porque ya tenían hambre. Pero si no fue en ese horario, a las 3 de la tarde o 4 que comiste, llega un punto en el que uno tiene una necesidad que es satisfacer el hambre que está sintiendo. ¿Qué pasa? Comes, quedas satisfecho. Supongo que algunos de los que aquí estamos llegó un punto en el que dijimos, me siento satisfecho con lo que comí. A mí me preguntó mi esposa cuando estábamos comiendo, me dijo, ¿quieres más? Y yo le dije, no, ya estoy satisfecho. Pero puedo decirte algo, si me pregunta nuevamente a las 9 de la noche, 9:30, es más ahorita yo creo, y me dice ella, ¿quieres comer algo? La respuesta sería sí. ¿Qué sucedió si yo estuve satisfecho a las 3:30 de la tarde? Que esa satisfacción me ayudó por un tiempo, pero vuelvo a necesitar del alimento que es básico a mi vida. El creyente debería de entender que las necesidades básicas en su vida es satisfacer el hambre espiritual en él. Pero esa hambre, hermano, no logra satisfacerse con un día a la semana, ni siquiera día tras día. Es decir, puedo alimentarme, pero llegará un punto al siguiente día, después de un rato, después de algunas horas, que yo necesitaría la presencia, el deseo de acercarme a Dios, de experimentar esa relación con Él momento tras momento. Y es lo que me parece que el salmista está diciendo. Él tiene sed de ese Dios vivo en su vida. No porque Dios no estuviera, sino porque su alma necesitaba satisfacerse continuamente de la presencia de Dios en él y de esa relación que nos deja, hermanos, de alguna manera satisfechos por un tiempo, pero seguimos buscando de Dios momento tras momento, o esa debería de ser nuestra condición, la necesidad básica en nuestra vida espiritualmente hablando. Quiero hablar del verso 3 y 4. ¿Qué pasa cuando una persona no está satisfaciendo esa necesidad en Cristo continuamente, en la palabra de Dios o en Dios mismo? Se supone que esa persona, por lo que entendemos en el verso 3, 4 y algunos otros versículos, hermanos, padece algunas cuestiones en su vida. Y el verso número 3 dice lo siguiente, por ahí me gusta lo que dice, porque dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Sabes, me parece que cuando hablamos de estos 2 versículos o 2 versículos y medio, y puedo hacer alusión a otros versículos que vendrán más adelante, encontramos algunas, no solamente la condición necesaria, sino también los padecimientos de esa condición. Cuando alguien tiene el deseo de Dios, cuando alguien no está satisfecho espiritualmente, porque tal vez ha pasado un tiempo dejando esa relación con Dios y no ha tenido esa relación constante como debería de ser y no se sienta satisfecho, viviremos algunos padecimientos, hermanos, en nuestra vida. O yo espero que así sea. Te hago una pregunta también aquí. ¿Qué pasa si dejas la relación con Dios 1, 2 o 3 días en tu vida? Tal vez hay creyentes que pueden decir, pues no siento nada, pastor. Y yo digo, esa no es la condición normal. Si esa relación se abandona, algo debería de suceder en nosotros. Quien dice no pasa nada, entonces quiere decir que la relación con Dios no la está experimentando como debería de experimentarla. Porque el salmista dice que mientras esa relación no estaba satisfecha, el verso número 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Me gusta lo que está expresando el salmista, hermanos, porque está hablando, me parece a mí, de una tristeza o pérdida del gozo en su vida por la falta de una buena relación con Dios. Y yo creo que todo creyente, cuando en algún momento nos alejamos un poco de la presencia de Dios, no mantenemos esa relación constante con Él, debería de existir una tristeza en nuestra vida. De hecho, se carga continuamente nuestra vida de tristeza, nos sentimos solos, nos sentimos deprimidos, nos sentimos que algo nos falta. Y yo digo, qué bueno que eso suceda, porque ¿sabes lo que está sucediendo en nuestras vidas? Nuestro espíritu está diciendo, necesito nutrirme de Dios, necesito acercarme a Dios, necesito abrir la palabra de Dios, necesito mantener la relación con Dios. Y el salmista, lo experimentaba. Esa tristeza y la pérdida del gozo en su vida, me parece que es lo que expresa en el verso número 3 cuando él dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que la tristeza que él experimentaba y la falta de ese gozo, no solamente, hermanos, eran momentáneas, sino era algo que le perjudicaba tanto de día como de noche. Es decir, las 24 horas había esa ausencia de la satisfacción de Dios en su vida y le llevaba a padecer algunos estragos en su vida. El ser humano siempre tendrá necesidad de Dios y ésta solamente quedará satisfecha en Dios mismo. El abatimiento, la inseguridad, la inestabilidad son momentos del sediento espiritual que experimenta momento tras momento mientras no encuentre la satisfacción en Dios. Estará viviendo, hermanos, el abatimiento. En el verso que viene a continuación, en el verso 5, él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Son 2 preguntas que él se está haciendo. Me gustó este salmo hace mucho tiempo cuando lo leí, porque parece que el salmista está hablando consigo mismo. Es un poco de locos, ¿no? Porque poca gente habla consigo mismo, pero él se pregunta cosas que mismo da la respuesta. Y una de las preguntas que me gustaba escuchar era el versículo número 5, cuando él dice, ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y yo creo, lo dije ahorita, el abatimiento, la tribulación, lo que aparece en el verso número 3, que sería la soledad en algún momento, la turbación o la inestabilidad, son algunos de los padecimientos de la condición de un alma sedienta. Un alma que no encuentra satisfacción completa porque se ha apartado de Dios, de su palabra, porque ha dejado la relación a un lado con Dios, vivirá esto netamente en su vida. Por eso digo, si alguien dice, pastor, yo puedo durar una semana, 15 días, 3 días, y no me hace falta Dios en mi vida, entonces no has experimentado realmente la relación con Dios como debería de existir. No digo que no seas creyente. Eso no está en mí dudarlo, ni tampoco ponerlo en duda, ni cuestionar a nadie. Pero lo que sí puedo decirte es la relación con Dios es algo que el creyente va a buscar naturalmente. Y aunque le encuentre día tras día, buscará satisfacer ese deseo de Dios en su vida. Y cuando ese deseo no está satisfecho, vendrán algunas cosas en su vida que le harán llevar a ese abatimiento, a esa soledad, a esa tristeza.
a esa inestabilidad o turbación en su vida. Pues sabes, estos son solamente, hermanos, algunos de los estragos. El escritor del Salmo en el verso 4 nos dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Por lo que el escritor del Salmo, hermanos, está hablando, aunque no sabemos quién es literalmente, sabemos que esta persona había experimentado esa relación con Dios tan cercana, que ahora que no la estaba experimentando de la forma adecuada o como debería de ser, se acordaba de aquellos momentos que había vivido, buenos instantes con Dios, que tenía una relación mucho mejor que la que en ese momento estaba experimentando. Y sabes, lamentablemente creo que algunos creyentes estamos viviendo más de recuerdos que la realidad de un presente. Es decir, vivimos de lo que experimentamos hace algún tiempo, pero no estamos viviendo de la experiencia diaria y continua, de la cercanía y la relación con Dios en nuestra vida. Estamos viviendo de lo que en algún momento nos dejó una bonita experiencia. Y esto lo podemos ver en la vida de algunos creyentes en algunos momentos. Sabes, hay creyentes que te hablan maravillas de lo que Dios hizo en su vida y de la relación que ellos tenían con Dios hace 20 años atrás o 15 años atrás. Pero la pregunta no es lo que Dios hizo en aquel entonces, sino la pregunta es lo que Dios está haciendo el día de hoy en su vida. Lo que Dios está haciendo en mi vida el día de hoy, no lo que hizo hace algún tiempo atrás. Si por alguno de nosotros fuéramos, viviríamos en ese pasado. Pero no se puede, hermanos, en la vida cristiana vivir del pasado. Se tiene que vivir del presente, de la relación con Dios, en el momento tras momento. Esta semana, como algunos de ustedes lo saben, con el campamento de verano, para algunos de los que anduvimos allá tal vez fue pesado. Pero no sé si piensen igual que yo, pero durante 2 días y medio, 2 días y algo, me olvidé de muchas cosas por andar allá. Mi único enfoque era el servir a Dios en ese momento, el hacer las cosas que tenía que hacer, de tal forma que ni pensé si la casa en algún momento iba a suceder algo. Las prédicas ya las había mandado, gracias a Dios que no tenía esa preocupación. También no quería, aunque es el propio ministerio también, pero quería enfocarme en lo que estaba. Y me hizo recordar algo de hace algunos años, no sé si tú lo viviste. Cuando uno va a un campamento espiritual, a un retiro espiritual, a uno le gustaría quedarse allá porque se olvida de todas las ocupaciones que son normales en nuestra vida. Me olvidé de que iba a conseguir el mandado porque no tenía que conseguir el mandado. Ya llevábamos comida para vivir esos 6 comidas que experimentamos. Y había muchas cosas que me quité de un lado y solamente enfocado en Dios. Pues el salmista, hermanos, tenía algunos padecimientos porque en ese momento no estaba su alma satisfecha. Y había algunas cuestiones que le estaban causando incomodidad en su vida. Y yo digo gloria a Dios por aquellos creyentes que cuando la relación con Dios no está del modo adecuado, sus vidas se empiezan a experimentar tristeza, inestabilidad, falta de gozo, porque esto nos hace conscientes de que lo único que podemos encontrar satisfacción es en Dios, no en el trabajo, no en la familia. Son algunas cosas que Dios da, gracias a Dios, para bendición en nuestra vida. Pero la satisfacción plena solamente la encontramos en Dios. Y es lo que el salmista está diciendo. Ahora, ¿cómo encontrar el remedio en algún sentido a esta condición que algunos creyentes experimentamos? El alma sedienta, como dijimos, es una condición necesaria del creyente. Hay algunos padecimientos en esa condición, pero también encontramos la solución a esa condición en nuestra vida. Del verso 5, hermanos, al verso 8, por ahí de Salmos, comienza diciendo el verso 5, bueno, leí ahorita: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El verso 5, me gusta lo que dice en la segunda parte: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han pasado sobre mí.
pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y leo la primera parte del versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y podemos seguir leyendo el Salmo, hermanos, trae cosas muy bonitas, pero vuelve a repetir lo mismo. En el verso 11 él dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Esto ya lo había dicho en uno de los versículos atrás, que era el versículo número 5, como respuesta a la pregunta. Y aquí llego a la tercera cosa que quiero compartir contigo. La tercera cosa es la solución a esa condición de la necesidad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo encuentro la solución a ello? El salmista, hermanos, me parece que sabía muy bien cómo encontrar la solución a este problema que estaba experimentando. De tal forma que aunque la gente le cuestionaba, aunque la gente le interrogaba y parecía estarse burlando de él y de ese Dios que él tenía, en el verso número 5 me gusta mucho lo que dice, porque dice el pasaje, ¿qué va a hacer el salmista, hermanos, en el verso 5? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Lo que el salmista está diciendo es que esa sed espiritual o el sediento espiritual o el alma sedienta necesita esperar en Dios, confiar en Dios y encontrar reposo en Dios solamente. ¿Sabes? Esto me gusta, queridos hermanos, porque no es algo que dependa 100% de nosotros, es decir, nosotros disponemos para que Dios sobre nuestras vidas. Y el salmista lo que hace simple y sencillamente es esperar en Dios, y sabía que en Dios podía encontrar la solución a su problema, y aquel abatimiento, aquella soledad, aquel momento de tristeza que estaba experimentando, la solución la encontraba en Dios. Ahora, ¿qué tenía que hacer él, hermanos? Según lo que entendemos en el versículo, solamente esperar, confiar en Dios, porque la esperanza precisamente es eso. Cuando alguien espera en Dios es porque está confiando en que Dios solucionará su problema que está viviendo. Y él dice, me parece maravillosa la declaración que hace, porque dice a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. No sé qué venga a tu mente, pero cuando él dice, porque aún he de alabarte, lo que él dice es, en estos momentos lo que yo necesito es buscar la relación con Dios. La adoración, hermanos, o la alabanza es una expresión de comunión con Dios, como otras expresiones más encontramos. Se supone que todo se llama adoración, pero la alabanza es una expresión de la adoración. ¿Sí me explico con ello? Es decir, la adoración es lo general y la alabanza es una expresión de la adoración, como es también el ofrendar, es una expresión de adoración. La oración es una expresión de adoración hacia Dios. El salmista, él dice, en estos momentos lo que necesito con la sed que estoy viviendo es acercarme y alabar a Dios. Ahora, no solamente el salmista lo dice. Si recordamos de alguna forma, en la Biblia, en el libro por ahí de Santiago nos dice que si está alguno triste, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanza, es decir, acérquese a Dios. Regrese a esa relación con Dios que en ese momento no está experimentando, no está sintiendo, porque solamente en Él puede encontrar la respuesta a su necesidad, que es la parte espiritual en su vida. ¿Sabes? Cuando encontramos esta parte, hermanos, me fascina lo que dice el salmista en el 5, porque él dice, necesito regresar a la relación con Dios y tengo que esperar en Él, y aún tengo tal vez muchas deficiencias, pero aún puedo alabar a Dios. Es decir, mantener o buscar esa relación con Dios. Sabes, en el verso número 8 que te decía ahorita, me gusta lo que dice, porque él dice, si yo hago todo esto, sé que la respuesta de Dios vendrá a mi vida. Y en el verso 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Está hablando de algunas cuestiones como parte de la solución que él experimentaba. No sé si podemos ver esto, hermanos, o entenderlo tal vez en la vida diaria, pero creo que una de las cuestiones, cuando hablamos de la soledad, la depresión, el abatimiento, la tristeza, ¿en qué momento se carga más en la vida de una persona? Normalmente es en la noche. Mira, hay gente que de día puede andar como si nada sucediera,
pero en la noche viene a él esos sentimientos que en todo el día de alguna forma se le olvida por tanta cosa que tiene que hacer. Y el salmista en el verso número 8 nos dice por ahí, número 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Está hablando de la relación nuevamente con Dios, de eso que en algún momento se había perdido, ya no estaba disfrutando, se había olvidado, tenía algunos obstáculos para vivirlo. Pero él dice en ese momento, en la noche, su cántico estará conmigo y estaré en esa relación con Dios que he perdido para poder nutrir mi alma, para poder encontrar la satisfacción a esa necesidad espiritual que estoy viviendo. Y me gusta lo que dice el verso 9. Diré a Dios, roca mía. Esta parte, hermanos, es muy bonita, porque se supone que la roca está hablando de un sostén para su vida. Está hablando de un pilar donde él puede sostenerse, donde él puede en algún sentido encontrar seguridad. Y él sabe que la seguridad, él sabe que la satisfacción, él sabe que la relación, él sabe que todo aquello que está experimentando, lo único que puede encontrar solución es en la persona de Dios en ese momento. Lo podemos ver en el día tras día. Cuando una persona normalmente se está ahogando en un río, busca dos cosas de donde sostenerse: o un árbol o una roca. Cuando un lugar se está inundando, la gente busca normalmente una roca, donde encontrar seguridad para él. Pues hermanos, la seguridad nuestra, la única seguridad que podemos encontrar, la Escritura nos dice, es en Dios. Fuera de ahí no hay seguridad, fuera de ahí no hay satisfacción, fuera de ahí no hay todo lo que nuestra alma necesita. Nuestra alma necesita a Dios y busca o debe buscar día tras día encontrar esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz y esa llenura o satisfacción solamente en su persona. Como te dije al iniciar esta prédica, no sé cómo esté tu vida el día de hoy, pero yo espero que ninguno aquí nos sintamos satisfechos espiritualmente, sino que realmente entendamos que en nuestra vida hay una necesidad de Dios día tras día, momento tras momento, que aunque podamos satisfacerla, será una satisfacción temporal, porque necesitamos de la presencia, de la dirección, de la relación con Dios en nuestra vida, día tras día. ¿Sabes? Algo que pido a Dios, no lo pido siempre, pero es algo que pido a Dios, es sentirme sediento de Él, es pedirle que Él ponga ese deseo en mi vida de seguirle buscando día tras día. No sé cómo será mi vida más adelante, pero algo que me encantaría es que cuando yo cumpla a lo mejor 50 años, 60 años y tenga ya muchos años más de creyente, mi deseo por buscar a Dios no disminuya, sino siga creciendo cada día más y más. Me gustaría nunca llegar a un punto en el de decir ya no necesito más de Dios, porque el día que yo diga eso, realmente estoy fuera de la voluntad de Dios y de la condición que mi vida debería de tener delante de Él, que es un alma sedienta. El alma sedienta, hermanos, no quiere decir que no tenga a Dios, sino quiere decir que sigue anhelando a Dios cada día en su vida, como el primer día que conoció de Dios. Agradezco a Dios por la vida de todos ustedes, porque creo que el estar aquí es parte, ¿cómo llamarlo?, de una evidencia de que alguien necesita y está buscando de la presencia de Dios, de la relación de Dios en su vida día tras día. Y a lo mejor hay gente que dice, pero viniste al estudio bíblico, viniste al culto de la mañana y hasta estuviste en el estudio de células, no importa. Mi alma sigue necesitando de Dios, de ese Dios vivo, diría el salmista en el Salmo 42. Ese es el Dios que mi alma anhela y que siempre debería de estar anhelando. Yo espero, hermanos, que cada uno de los que aquí estemos tengamos un alma sedienta por la presencia de Dios en nuestra vida. Oramos. Padre bendito, gracias damos por este momento y por este tiempo, Padre, en que nos permite el poder meditar en su palabra. El Salmo 42, Señor, es un salmo muy hermoso que nos habla de la experiencia de una persona en relación con usted.
Una persona, Señor, que no conocemos totalmente sus condiciones en ese momento, pero sabemos, Padre, por lo que menciona el Salmo en el versículo número 4 y 5, que había experimentado en algún momento de esa relación personal con usted, esa relación al tope máximo, y él tenía esos hermosos recuerdos. Pero no solamente vivía de recuerdos, sino anhelaba un presente, y ese presente tenía que ver con la relación de forma excelente con usted en ese momento. Permita que los hermanos que aquí estamos, hermanas que aquí estamos, podamos, Padre bendito, encontrar esa necesidad en nuestra vida de relacionarnos con usted día tras día. Que no pase un solo día, Señor, sin que tengamos esa relación personal con usted. Y que si algún día pasa, Señor, usted cargue nuestro corazón para entender que necesitamos de esa relación personal. Necesitamos, Señor, satisfacer esa necesidad espiritual en nuestra vida. Necesitamos el poder nutrirnos de su presencia, Señor, de su palabra en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por lo que usted hace en nosotros. Y yo creo que cada alma que está aquí presente, cada hermano y hermana, Señor, que está aquí, es porque tiene ese deseo, Señor, de relacionarse cada día más y más con usted. Y pedimos, Señor, seguir disfrutando de ese deseo en nuestras vidas. Gracias por lo que usted hace, por lo que ha hecho, pero también de antemano por lo que seguirá haciendo en nosotros. Nos ponemos en sus manos y pedimos, Señor, que usted siga obrando en nosotros día tras día, para que ese deseo de la relación con usted nunca lo perdamos, sino que usted ponga cada día más deseo en nuestra vida, porque usted es el que produce el hacer como el querer por su buena voluntad, Señor. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad que nos da de tener esta relación con usted en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en nuestros pies.